Y esta es su ecuación. El resorte translacional también se dibuja igual. Si bien es cierto en la inductancia fluye I, en el resorte translacional fluye F. Puedo decir que la corriente eléctrica fluye y aquí fluye la fuerza entre dos extremos. Entre dos extremos. K es la constante elástica de resorte. Y V2 es la velocidad en el extremo, velocidad en el extremo 2, velocidad 1 en el extremo 1. Entonces, ¿qué podemos decir? La corriente eléctrica es análogo a la fuerza. El voltaje eléctrico es análogo a la velocidad. Y la inductancia L es análogo a la constante elástica del resorte. Como pueden ver, la ecuación de voltaje-corriente es bien parecido a la relación velocidad-fuerza. Es parecido. Podemos decir, vuelvo a repetir, que la corriente es análogo a la fuerza. Y la inductancia L al inverso de la elastancia del resorte. Ambos almacenan energía. Uno Li cuadrado, el otro 1/2 F cuadrado. Igual, este es para movimiento translacional. Para movimiento rotacional, ya las velocidades son velocidades angulares. Velocidad 2 angular, velocidad 1 angular, movimiento rotacional. Igual, ¿no? En vez de velocidad translacional, velocidad angular. En vez de fuerza, lo que fluye es torque. Fluye torque. Y en un fluido, en vez de ser diferencia de voltaje o diferencia de velocidad, es diferencia de presión o presión diferencial. P. Lo que fluye es Q, caudal, Q, fluye Q. Entre los dos, diferencia de presiones, fluye Q, caudal, ¿ya? Y es su constante, ¿no? Así como decir L o K. Inertancia. Y también involucra energía, almacena energía. Entonces, todos estos elementos inductivos almacenan energía. Si ustedes no pueden entender cómo es el modelo matemático de un fluido, pero sí saben la analogía. Saben que la diferencia de presión es análoga a la diferencia de potencial eléctrico. Saben que la corriente fluídica es análoga a la corriente electrónica, ¿no? Igual con la energía. De igual forma hay elementos capacitivos, en la misma forma que elementos capacitivos. Esta es la ecuación del capacitor eléctrico, ¿no? Y su energía también. Y este es su símbolo. Ahora, la masa también almacena energía. Un medio de masa por velocidad cuadrada es energía. Capacitor igual. La ecuación quiere decir que la corriente eléctrica es análoga a la fuerza mecánica. Y la diferencia de potencial o el potencial eléctrico a la velocidad de la masa, a la velocidad V2 de un extremo. No, aquí no hay diferencia de velocidades, porque la velocidad 2 es igual a la velocidad 1. Se supone que la masa no se comprime. Estamos en sistemas lineales e invariantes en el tiempo. La masa no varía, la masa no se comprime. Por lo tanto, la velocidad en el extremo 2 es igual a la velocidad en el extremo 1. Por eso que la ecuación de la fuerza es m derivada de V2 dt. En cambio, arriba es la diferencia V2 menos V1. ¿No? Acá es una sola. Es la diferencia. Vuelvo a repetir, no son iguales, pero sí son análogos.
Ambos almacenan energía. Para la masa rotacional, esta es la masa traslacional, para la masa rotacional, la velocidad traslacional se convierte en velocidad angular. De la misma forma, almacena energía, ¿no? La que fluye acá es la corriente, aquí fluye la fuerza y aquí el torque. Todas las primeras, todo es análogo. La corriente análogo a la fuerza, análogo al torque. Voltaje análogo a la velocidad traslacional y a la velocidad angular. En un fluido hay una diferencia de presión, así como hay una diferencia de voltaje en el capacitor eléctrico, una diferencia de voltaje, hay una diferencia de presión. Y C sub F también es capacidad, capacitancia, como capacitancia eléctrica. Y la corriente I con la corriente de caudal Q. Q es corriente, I es corriente, fuerza corriente, todo lo que está a la izquierda es corriente, análogo a corriente. Y lo que está a la derecha es análogo a potencial, potencial eléctrico acá, potencial mecánico. Diferencia de potencial, diferencia de presión, presión diferencial, ¿no? Su energía acá y su modelo, símbolo. Y finalmente el sistema térmico. Q es corriente, flujo térmico, corriente fluídica térmica, Q. C es capacitancia. T2 es temperatura. Temperatura. Entonces, lo que fluye es corriente, corriente de calor, fluye. ¿Ya? Y su energía. Entonces, todos estos elementos almacenan energía. Finalmente, los elementos disipativos. Estos no almacenan energía. Conocemos que esta es la resistencia eléctrica. Esta es la resistencia mecánica o fricción, ¿no? Se dice que la corriente es análogo a la fuerza. Y la velocidad al voltaje. Velocidad al voltaje. Este es un sistema mecánico y un sistema eléctrico. Las ecuaciones son similares, son análogos, se dice. B es la constancia de fricción, B, o amortiguación. No almacena energía, sino potencia. La potencia se disipa en calor. La resistencia eléctrica se disipa, la potencia eléctrica en calor, en esa resistencia. Y aquí se disipa fricción, también genera calor. Coeficiente B es el coeficiente de fricción. Cuando hay fricción hay calor, pues, ¿no? Son análogos. ¿Ya? B es la velocidad. Velocidad 2 con respecto a 1. ¿No? O sea, igual, parecido al otro. Ahora, cuando el movimiento es rotacional, ya en vez de fuerza es torque. Y en vez de velocidad traslacional es velocidad angular. La constante es la misma, la constante de fricción. Y la potencia también, parecido. Resistencia al flujo, fluido, es RF. Corriente Q es igual a potencial 2 menos potencial 1 entre RF. Acá está. Corriente Q, diferencia de potenciales. ¿Ah? La corriente fluídica Q es la diferencia de potenciales entre la resistencia RF. Y la potencia disipada también es P cuadrado, o sea, potencia. Así como voltaje cuadrado, P cuadrado.
Y finalmente resistencia térmica es igualito. Q es caudal, corriente térmico. Entonces, diferencia de temperaturas entre resistencia. Diferencia de temperaturas entre resistencia es la corriente calorífica. Esta es su potencia. Entonces, todo eso tiene que tenerlo en mente para hacer modelo matemático. A ver ahí. El modelo matemático de ese sistema. Entonces, esta es una, digamos, una herramienta mecánica. Consiste en una masa, un resorte, un inductor, capacitor e inductor. Y en las paredes hay una fuerza de fricción, ¿no? Entonces, cuando se aplica una fuerza R, intervienen los tres elementos. Como si fuera, le aplico una corriente eléctrica y aquí hay un circuito eléctrico que responde. Porque mira, fuerza es análogo a corriente, ¿no? Ya. Según eso, y según esto, bueno, es obvio. Entonces, aquí tenemos lo que se llama un circuito mecánico. Así como el circuito eléctrico tiene tierra, acá también. Esta línea horizontal que está arriba es la tierra. Lo que pasa es que el dibujo no ha salido bien, no está claro. Esta línea horizontal es lo que le llamamos tierra mecánica. Entonces, todos los voltajes de un circuito eléctrico se toman con respecto a tierra, ¿no? Donde tierra es 0 voltios. ¿Ya? Entonces, para nosotros va a ser, esta tierra va a ser 0 centímetros o 0 metros. Tierra mecánica. Entonces quiere decir que para determinar la fuerza del resorte tengo que determinar la velocidad o la posición de los dos extremos del resorte. Su ecuación dice así, ¿no? Si regresamos al resorte, acá está, ¿ves? Regresamos al resorte, hay dos velocidades, velocidad 2, velocidad 1. Igual que el inductor eléctrico, ¿no? Voltaje 2, voltaje 1, hay dos velocidades. ¿Sí? Y hablamos de diferencia potencial o diferencia de velocidades. Acá es diferencia potencial, acá es diferencia de velocidades. Pero cuando un extremo es tierra, cuando un extremo es tierra, bueno, tengo problemas jóvenes con la grabación. Parece que la máquina está saturada. De repente lo va a mandar a la otra clase del otro grupo. ¿Ya? A ver. Pero no olvidemos. Entonces, se habla de diferencia potencial, ¿no es cierto? V2 menos V1. Voltaje 2 menos voltaje 1. O velocidad 2 menos velocidad 1. O posición 2 menos posición 1. Pero cuando un extremo es tierra, entonces se habla solamente de un movimiento, de un punto. ¿Ya? Entonces acá, en este problema, un punto es tierra. Entonces si es tierra, lo asumo que es 0. Entonces, ¿cuál es la fuerza de resorte? K por I menos 0. Este extremo se mueve I y el otro extremo se mueve 0 porque es tierra. Y cuando le aplico una fuerza R para abajo, el resorte jala para arriba. Entonces tengo R para abajo y el resorte K por I para arriba. Para arriba. Pero K por I. Si esta línea horizontal no fuera tierra, fuera X, aquí sería K por I menos X. ¿No? Tendría que tomar acá la tierra diferente de 0. ¿Ya? Entonces, como es 0 por tierra, entonces K por I nomás. Ya estamos, háganlo análogo, estamos hablando de analogía.
Ya. Ahora, igual ocurre con la fricción. La fricción jala para arriba también. B por I'. Vamos a ver con la fuerza de fricción. Vamos a ver la fuerza de fricción. Es disipativo, ¿no? Fricción es disipativa. Ya. Esta es la fricción, ¿eh? La fuerza en el resorte amortiguador es la constante B por la velocidad. Diferencia de velocidades. Pero la velocidad es la derivada de la posición. Sería Bx'. Bx' sería. O Bi', ¿no? En posición. Si hablamos de posición. Entonces acá Bi'. Aquí no salió el puntito, acá, pero Bi'. La fricción para arriba, ¿no? Y también con respecto a tierra. Ya está. Y luego digo, no hay más. Digo, R menos Bi' menos KI es igual a masa por aceleración. Este es esto. Esto se llama modelo matemático. Podemos resolver esta ecuación lineal e invariante en el tiempo y aplicarle una fuerza tipo impulso. Ahí queremos ver si podemos controlar esta herramienta, hacerla automática. Hacemos un estudio, ¿no? A ver, le aplicamos una fuerza tipo escalón o impulso. ¿Cómo responde I? Solucionando este problema. Si solucionamos esto, podemos variar K, podemos variar M, podemos variar B, podemos darle una entrada rampa, una entrada parabólica, lo que quieran. Entonces el modelo matemático sirve para eso, para hacer un estudio de cómo podemos controlar una planta, ¿no? O cómo podemos automatizar esa planta. Para eso es. Aquí tenemos rápidamente. Esto lo tiene que resolver usted. Ya está resuelto, tiene que entenderlo. Simplemente a ver. Acá a ver. Acá no hay ninguna fuerza. Aquí hay, como decir, dos mallas. Una malla PM1, una malla PM2. ¿No? Tengo dos diagramas de cuerpo libre. Acá están. M2. Yo digo, a ver, supongamos que este extremo I, supongamos que le aplico una fuerza al extremo I. Así lo analizo. Al extremo I le aplico una fuerza. ¿Ya? Entonces, si le aplico una fuerza por el extremo I, K3 jala para la izquierda, ¿no? K3 jala para la izquierda. K3 está jalando para la izquierda, ¿no? Pero ¿cuál es su desplazamiento? Aquí sí, es X2 menos Y. Esa es la diferencia. ¿Está? Ahora, y esto también, pues si yo muevo para la derecha, hago una fuerza para la derecha, este K2 jala para la izquierda también. Entonces aquí lo pongo para la izquierda, ¿no? K2 X2 menos X1. X2 menos X1. Acá está. Esto lo puedo cambiar de sentido para acá o para acá. Pero siempre y cuando cambie el movimiento, ¿no? En realidad sería así. Si he jalado para la derecha acá con una fuerza, K2 jala para la izquierda, ¿no? X2 menos X1. Pero aquí es X1 menos X2, o sea, es la inversa. Y así para cada caso, ¿no? No hay fricción, no se considera. Y aquí también tiene tierra, ¿verdad? Este extremo se mueve Y, este se mueve X2, este se mueve X1, pero este extremo es tierra.
Entonces, ¿cómo sería aquí? Si yo jalo con una fuerza X1 para la derecha, jalo X1, estos dos se mueven a la izquierda. ¿Qué se mueve? X1 menos 0. X1. X1, X1 primo. Un diagramita simple. Luego vamos a sumar fuerzas, ahí está. Este es un modelo matemático para cada uno. Ya tienen que hacer, ya está resuelto, eso lo tienen que hacer ustedes. Aquí no hay fricción, no hay problema, no hay fricción. Aquí sí hay fricción, pero aquí no. La fricción jala para acá, este es B2. ¿No? Entonces, es como tener un circuito eléctrico. Ya, sistema mecánico, rotacional. De la misma forma, ¿no? Tenemos acá una herramienta o algo mecánico. El torque lo genera un motor. El eje, pues, a veces no es rígido. Claro, nosotros conocemos que el eje tiene que ser rígido, pero puede ser un poco elástico. Estrictamente puede ser un eje elástico. Entonces, quiere decir que hay eso se modela con un resorte acá. La fricción también se modela porque este eje tiene que tener un soporte ahí, una pared, y se genera fricción. La pared. Esta es la inercia, momento de inercia, como decir la masa, ¿no? Y se trata de movimiento angular teta. Entonces, igual, aquí, torque, o lo que quieran, ¿no es cierto? Torque aplicado. Menos el torque de fricción, menos el torque que genera el resorte, es igual a J por aceleración. Este tiene J, inercia J. Entonces, torque aplicado, menos torque en el resorte, menos torque en la fricción disipativa, es J por aceleración. ¿Está? Torque aplicado menos fricción. Y el resorte elástico, J por aceleración angular. Es un modelo matemático también. Ya estos con motores, ¿no? Movimiento circular, motores, ¿no? Ahí tenemos modelos de un automóvil mecánico, resorte, amortiguador o fricción y masa. Ahí están los tres elementos. La entrada al sistema es excitación, es un bache, movimiento, un desplazamiento. Entonces queremos estudiar cuando ocurre un bache, un desplazamiento de tipo escalón o de tipo impulso. ¿Cuál es el movimiento del cuerpo del automóvil? Porque eso es lo que nos interesa controlar. En Alemania, los automóviles son 60% electrónicos. Ahora, con energía eléctrica, más aún todavía. Esos tienen esto, todo, un montón de, bastante control. ¿Ya? Entonces, importante. La entrada es un batch. La salida del sistema, lo que tú quieres controlar es la posición del carro. ¿Cuál es su oscilación? Para poder controlarla. Entonces, hagamos un estudio. Cortemos la mitad, por acá la mitad. Esa es la mitad acá. Le aplicamos en P un impulso. ¿Cómo responde acá la... Vamos acá, no lo veo bien. Ahí está. Le aplicamos un impulso. ¿No? Un desplazamiento tipo impulso. Acá para abajo. ¿Cómo responde la masa del carro? ¿No?
Ya saben hacer las ecuaciones. Ahí está, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. Y luego, una vez que tienen acá la ecuación que relaciona x sub 0 con x sub y, las dos variables, la variable que se quiere controlar y la variable del bache, las dos están, tomo la transformada de Laplace con condiciones iniciales iguales a 0. Acá, por ejemplo, dice, ¿cuál sería su Laplace? ms cuadrado x0. ¿No? Cuando es segunda derivada va a un s cuadrado. Despreciando las condiciones iniciales. ¿No? Entonces sería ms cuadrado x0. Acá, ms cuadrado x0. Más bs x0. bs x0. Más kx0. Y acá está. Factorizo, sale esto. Segundo miembro, Laplace, sería bsxy. bsxy. Más kxy. kxy, acá está. Factorizo y encuentro la función de transferencia. ¿Qué cosa es la función de transferencia del sistema? La transformada de Laplace de la variable de salida entre la variable de entrada. Cuando las condiciones iniciales son 0. Es 0, no existe. Si esto lo meten a MATLAB, pero le dan la x sub y un impulso, le va a salir la solución. Gráfico. La respuesta. ¿Ya? Entonces, para eso se hace la función de transferencia. Si tienen esto, claro, le dan valores a M, a B, a K. ¿Qué entrada quieren? ¿Cómo quieren que sea un bache? ¿Una onda senoidal, un impulso, una rampa? Le dan también. Y sale X sub 0. ¿Qué es X sub 0? Es lo que se quiere controlar. ¿No? O sea, la posición del vehículo. Pueden cambiar los valores. Pueden jugar y hacen un estudio. Lo primero que tienen que saber es cómo se comporta la planta. Y eso se consigue haciendo el modelo matemático. Por eso digo, el modelo matemático es lo más importante que hay en control. Ahí tenemos un bache senoidal. El bache es en forma sinusoidal. Aunque eso es ilógico, ¿no? Un bache, ¿cómo va a ser sinusoidal? Pero, no, les da, pues, aquí está el modelo, ¿no? Las ecuaciones que hemos hecho, acá está, ¿no? Ahí está el resorte, el amortiguador, todo acá está en forma mecánica ya, como son los carros modernos, no tienen mucha mecánica, ¿no? Y aunque este carro no es tan moderno, ¿no? Ahora Bolivia, jóvenes, Bolivia nos está ganando porque está haciendo carros eléctricos. Bolivia, para que vean, no hay que despreciar a los boliches. Es que ellos han hecho un convenio con el gobierno alemán, de gobierno a gobierno. Y los alemanes hacen esos carros en Bolivia, chiquitos. Bolivia tiene energía, o sea, tiene minas de energía. Genera energía, bueno. Aquí hay otros ejemplos donde aquí consideran, a veces consideran peso, o sea, M2 por G, G es la gravedad, ¿no? Pero nosotros no vamos a considerar peso, es obvio, el peso es una fuerza más, aplicarle una fuerza adicional. O sea, la fuerza aplicada a F, aplicarle una fuerza más, ¿no? Y aquí a cada masa, aplicarle una fuerza. Pero eso sí no interesa, ¿no? Nosotros no vamos a usar la gravedad. Supone que la gravedad existe. Ya. Ahora vamos a ver. Ya un problema acá. A ver. Este es un sistema de control de temperatura. Tenemos, la planta es un elemento capacitivo. O sea, almacena energía, almacena calor. ¿Ya? Entonces funciona de la siguiente manera. Dijimos que el sistema de control funciona en base al error. Acá está el error.
el error amplificado se va a un solenoide. El solenoide es un fierro, una barra, digamos, una barra que debido a la corriente eléctrica corriente eléctrica embobinada, genera una fuerza. Eso se llama solenoide. Como algo parecido a relay, ¿no? El relay usted le mete en corriente y genera una fuerza mecánica. Cierra un circuito. Mecánicamente cierra un circuito. O abre el circuito. Este es parecido. Si existe una corriente bobinado, genera una fuerza y esa fuerza mueve esa barra. Esa barra corresponde a la apertura o cerradura de una válvula. Digamos, cuando viene más fuerza, cierra la válvula. Y si la corriente es otra, abre la válvula. Y esa válvula está controlando el flujo de vapor caliente. Ese vapor caliente va a pasar por una tubería y va a calentar acá el líquido o el fluido que esté dentro de este elemento capacitivo. Entonces, el error es el que está haciendo el control acá. A partir del error, sea mayor o menor el error, vamos a poder controlar la válvula, el actuador, y con eso la temperatura en el... Por eso digo, si existe error, existe control. ¿No? El error. Entonces, ¿cómo se determina el error? Aquí hay una malla. Aquí hay una malla, porque el voltaje aquí es R, ¿no? R. Es R, aquí B. Y aquí E. Entonces aquí hay un circuito cerrado. Hay 3 voltajes. Podemos decir de que R, si este más viene acá. Más, ¿ve? El más viene acá, más. Entonces digo, R más B es igual a E. O R, perdón, R menos B es igual a E. Así es. R menos B es igual a E. Esta malla. Hacen una suma, pues, ¿no? ¿Ya? R es igual a B más E. Ya. Entonces, para hacer modelo matemático, tengo yo que utilizar el criterio causa-efecto. Entonces, supongamos que este sistema está en el estado estacionario, está estable. Estado estable, estado estacionario quiere decir que R es fijo, E es fijo, U es fijo, X, Q, y todo es fijo. B es fijo. Se llama estado estable, estado estacionario. Entonces, para hacer modelo matemático tengo que saber cómo funciona. Para eso digo, a ver, como todo está en el estado estacionario, estado estable, yo quiero ver cómo funciona. Entonces agarro y le aumento un poquito. R lo subo un poquito. Al subir R, de inmediato sube E, o aumenta E. B todavía, porque B todavía acá no llega la señal, digamos, ¿no? Entonces, de inmediato aumenta R, aumenta E. Entonces tengo que buscar una relación entre R y E. Porque el sistema de control es un sistema y todo sistema está concatenado. Todo el sistema existe criterio causa-efecto. O sea, si yo muevo R, tiene que moverse E en respuesta. Y si se mueve E, tiene que moverse U. O sea, variar U. Por lo tanto, varía I, varía X, varía Q y varía la temperatura. A variar la temperatura, varía el voltaje del amplificador. ¿Cierto? Entonces, hay relaciones en todas las variables. Entonces, ¿cómo hago yo mi modelo matemático? Digo, a ver, quiero saber cómo se comporta todo este sistema de control. Voy a variar R. Entonces, al variar R, varía E. Tengo que encontrar una relación matemática entre R y E.
¿Cuál es? Ya le dije, ¿no? Si este punto de acá es más acá. Entonces digo, R es igual a B más C. Despejo E. E es igual a R menos B. Es la diferencia. Entonces acá está. El error es igual a R menos B. Acá está B chica. B chica sale del amplificador, ¿no? El error es la referencia menos la variable controlada medida acá. El error. ¿Ya? En el amplificador, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la relación causa-efecto? Allá. Si varía E, varía U. Entonces quiere decir que U es K1E. U es K1 por E. ¿No? Ahora, si varía U, varía I. Entonces, ¿cuál es la relación entre esto? U igual RI más L derivada de I de T. Esa es una malla. Eso está acá. Esta es la malla. Voltaje U es RI más L derivada de T. Igual, aquí tomo transformada de Laplace. Acá U de T, U de S. RI de S más L por SI. ¿Qué es esto? Transformada de U de T, U de S. Transformada de RI de S. Y aquí LS por I. LS por I de S. ¿No? Criterio causa-efecto es función de transferencia y entre S. Porque I es la salida del circuito y U la entrada. Salida entre entrada, función de transferencia. De aquí sale. Entonces lo coloco acá. I como salida, U como entrada, lo colocamos acá. Está, ¿no? Ahora voy a buscar otra relación que dice I con X. Si no le dan ese dato, ustedes asumen, pues, ¿no? Y es proporcional a X. O sea, más fuerza, más corriente, más desplazamiento del solenoide. Igual, más se abre la válvula, más caudal. Más corriente caudal. También hay dos constantes. Entre I y X hay una constante. Y entre X y Q hay otra constante. Pero primero sí, ¿no? Primero sí, I, X y Q. Entonces, eso está I, X y Q, ¿no? Constante. Entre I y X una constante, entre X y Q otra constante. Ya, estamos acá entonces. Estamos ya en Q. Estamos acá en Q. Ahora, entre Q y la temperatura I también hay una ecuación diferencial. Ya. Si se puede hacer, se hace. Pero si no, el problema tiene que darle como dato. Esa relación al problema lo da entre Q e I. Q es el caudal de vapor caliente y la temperatura. Eso lo da el programa. Acá está. Una relación entre I y Q. C y K sub C son constantes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Igual, transformada de Laplace. Acá sale SI igual a CI más KQ. Q es la entrada y la salida. Entonces tengo que buscar la salida entre la entrada es I entre Q. I entre Q, ahí está. Laplace I entre Q. En función de las constantes, ¿no? Aquí he tomado Laplace. Entonces I entre Q lo colocamos acá. I entre Q lo colocamos aquí. Salida, entrada. Y finalmente ya estoy en I por K2 es B chica, ¿no? I por K2, B chica.
Y eso, acá está. Y por K2 es B chica. Y lo retroalimentamos. Ya está el diagrama de bloque. Esto también se llama modelo matemático, pero ya más avanzado, más sofisticado. Porque aquí ustedes pueden, si lo meten a Simulink, pueden estudiar cómo es el error. Hacen un cambio en R, un cambio en R. Por ejemplo, la referencia lo cambian de 5 a 10. Ven cómo es el error, cuál es la señal de control, cómo funciona el actuador, la corriente, todas las variables. Lo pueden obtener en forma gráfica. Y es un estudio más profundo. Por cada variable. Cambia la... A ver, ¿qué ocurre si cambia la temperatura? La referencia de un valor a otro. ¿Cómo reacciona todo el sistema? ¿Será estable? ¿Será inestable? ¿Será bien amortiguado? Ya todas esas cosas se saben, se tienen que saber, ¿no? Pero en base a un modelo matemático. ¿Es oscilante? ¿Cómo es? ¿No? Para eso es joven. Para eso es el modelo. Y cualquiera no hace modelo. Todos, no conozco que uno que haga modelo, de repente habrá, pero todos son, cogen el modelo hecho ya. Ahora bien, acá, una vez que he llegado acá, esto, ya se puede, si los bloques están así, se dice que los bloques están en serie. Y de todos estos 5 bloques puedo sacar uno solo. Uno solo cuya función de transferencia es el producto de cada función de transferencia. Multiplico todo lo que está dentro de los bloques y lo comprimo en un solo bloque. Cuando los bloques están en serie, se comprimen en un solo bloque. Me quedaría un bloque arriba y un bloque abajo, ¿no? Acá se considera de R para adelante, ¿ya? No nos interesa antes, de R para adelante. Es R la referencia. La referencia para adelante. Ya. A ver acá. Este es un caso más real. Miren, aquí se trata de un control de nivel de líquido. Ya. A ver. H minúscula es la altura. C es la capacitancia del tanque. O sea, este es un elemento capacitivo. Acá también, me olvidaba. Estamos estudiando. El horno es un elemento capacitivo. No lo hemos modelado porque el problema nos da cuál es su ecuación. Pero si no nos da, tenemos que modelarlo. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a... Aquí el tanque también es capacitivo, porque almacena líquido. Y cada vez que el líquido tiene más altura, tiene mayor energía potencial, involucra energía potencial. Entonces, un tanque. Ya. El flotador es el sensor. Cuando el nivel del tanque varía con respecto a la referencia, con el nivel del tanque, debido a una perturbación, varía con respecto a la referencia. O si no, cuando la referencia la muevo, en el controlador muevo la referencia, quiere decir que este nivel lo voy a cambiar al nivel que yo quiero. Por eso acá el controlador varío la referencia. O sea, hay dos formas de variar. Más claro, hay dos formas de variar el nivel que se controla. Uno, por la referencia. La referencia R la muevo. Al mover la referencia, voy a cambiar la presión de la válvula. Y eso hace de que varíe el nivel de líquido. Entonces, variando la referencia, puedo variar el nivel de líquido. Ahora, el segundo caso, no varío la referencia, pero existe una perturbación. Al existir una perturbación en el tanque, también varía la altura.
¿Ya? Entonces hay dos formas. En cualquiera de las formas, supongamos que varía la altura. Varía, o sea, se descontrola la altura. Bueno, entonces ese nivel, esa variación de nivel se alimenta al controlador. El controlador detecta el error. El controlador tiene una referencia. Entonces, si esta altura ha variado de su referencia, lo detecta. Y según eso presiona la válvula. Y incrementa el caudal o disminuye el caudal. Y con eso la altura se vuelve a su nivel deseado, ¿no? Ya. Es un control simple de mecánico. Lo que yo le quiero preguntar es, ¿qué significa R mayúscula barra? Q mayúscula barra. A todas las letras mayúsculas barra, ¿qué significa? Si bien es cierto, R es un elemento disipativo. R es la resistencia al flujo. Así como R es la resistencia al flujo de electrones, aquí R es la resistencia al flujo de líquido. ¿Ya? C significa la capacidad. C es el área del tanque, pero significa la capacidad. Más capacidad de almacenamiento, mayor nivel de líquido. ¿No? Quiero hacer una pregunta, a ver si alguien me contesta. ¿Qué significa Q barra grande, R barra, todas las variables con barra? ¿Qué significa? Porque según el profesor de teoría de enseñanza les puedo preguntar. Pero yo no les voy a preguntar porque aquí me puede responder. A ver, ¿quién me puede responder? Profe, ¿significa, puede ser régimen permanente o condición inicial? Tú has escuchado la clase anterior, ¿no? No, está leyendo. Pero tú sabes, ¿sabes? ¿Por qué? ¿De dónde sabes tú? El libro del Dorf está leyendo, profe. Ah, bueno, efectivamente. Jóvenes, este tanque, como es un tanque, como es un capacitor análogo, tiene un valor inicial, una condición inicial. No voy a contar la anécdota. Cuando yo era joven así como ustedes, no tenía plata, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacía? Reparaba televisores, me arriesgaba a reparar. A veces malograba. Los televisores antiguos eran gordos, barrigones bien gordos. Entonces, ¿qué pasaba? No es como ahora. Para generar la imagen había un caldeo, o sea, se calentaba, con la energía se calentaba un material y con ese calor los electrones salían al aire. Entonces, esos electrones tenían que viajar por el vacío, 30, 40 centímetros. Más televisores más grandes, hasta medio metro. El electrón tenía que viajar por un tubo de vacío hasta que choque a la pantalla. Al chocar a la pantalla, ahí se generaba la señal fosforescente. La pantalla era fosforescente, se generaba la señal. Según se mueve el electrón, entonces, para mover ese electrón por vacío, el electrón se mueve en el cobre, ¿no? En la plata, en el cobre se mueve, pero en el vacío se mueve con voltios, milivoltios, pero en el vacío tenía que moverse con 20 o 30 kilovoltios. Entonces había en el televisor, había un tremendo capacitor y un transformador que le llamaban, ese es el flyback. Y yo le tenía miedo a eso, porque siempre había escuchado de los técnicos. Más aún, eso estaba cerrado. Eso no tenía acceso a nadie, salvo tú eres un experto. 20 kilovoltios, un capacitor ahí. 25 kilovoltios en algunos casos. Y estaba siempre. Yo tenía miedo, pues no, ya pasó 2 días, no pasaba ni una semana. Estaba cargado ahí. Entonces, tenía un amigo que era técnico, le dije, mira, tengo este problema. Ah, ya, me dijo, te alquilo. Me dio una espada bien larga, era un desarmador.
grandote. Y ahí de lejos, toca esto, haz contacto y vas a ver que se va a descargar solito. El capacitor se va a descargar. No, hazlo tú, vamos, te pago. Ya me lo traje. Agarró de lejos, lo descargó. De lejos, así, con esa espada. Era un desalpador bien protegido. Lo descargó. ¿Qué quiere decir eso? Que el capacitor almacena por días. Incluso yo pienso que hasta por siempre. Mientras tú no lo descargues, el capacitor está cargado. Claro, no solo era capacitor, era un sistema más complicado. Ya, entonces, ese capacitor estaba cargado a un nivel de H barra. Los elementos capacitivos jóvenes tienen un valor inicial, como dijo el estudiante, el alumno. H barra es la condición inicial o la condición permanente, ¿cómo quiera llamar? Es la condición inicial. Y el control se hace con H chiquito, H pequeñito. ¿Saben por qué? Porque estos sistemas son sistemas grandes. El flujo es turbulento y no puede haber linealidad. Nosotros estamos estudiando un sistema de control lineal e invariante en el tiempo. Entonces no podemos controlar de 0 metros a 50 metros. No funciona el control lineal, no controla así. El control se hace, tiene la condición inicial y el control se hace con esta variable chiquita, h minúscula. Hay un poquito más o un poquito menos sobre su valor inicial, sobre su condición inicial o su condición de trabajo. Sobre eso es el control. Los libros lo desprecian. Esta H barra lo desprecian, pero no dicen nada. Dicen, las condiciones iniciales son 0. Las condiciones iniciales no son 0. Ahí está. Igual la referencia, igual el controlador tiene una condición inicial. Todas las barras con barra son valores. ¿Qué pasa si la condición inicial es 0? Entonces no habría nivel, no habría flujo. ¿Cómo vas a controlar una cosa chiquita? Q es chiquitito. H es chiquito, pequeño. ¿Ya? Entonces, el libro de Gata dice la condición inicial es 0, mentira. Lo que pasa, más correcto es decir, se desprecia la condición inicial, ahora sí. Se desprecia la condición, ahora sí, porque sí existe. No es que sea 0. ¿No? Pues bien, alumno, no está campeón para... Entonces, cuando le den así, así. Eso ya lo logra, como hemos visto, ¿no? Y vamos a pasar ya, aquí estamos, entonces vamos a cambiar de TIP a otro modelo hidráulico. Vamos a modelo hidráulico. Ya, a ver. Vamos a continuar con el elemento capacitivo. Ahí está. Aquí también tenemos un elemento capacitivo. Vamos a enfermar de que la corriente Q1, esta corriente Q1 viene de una fuente, ¿no? Viene de una fuente. Entonces vamos a decir que nosotros tenemos una fuente de corriente, ¿ya? Nos imaginamos que Q es I, eléctrico, I es el corriente. Entonces, Q1 es la fuente de corriente. Q2 es la corriente que pasa por la resistencia R, pues. Es una válvula. Es como un potenciómetro. R es como un potenciómetro que controla el flujo. Y por ahí pasa la Q2, otra corriente. C es el capacitor. En realidad C es el área. O sea, si a la pantalla de su televisor, de su computadora, lo corta,
perpendicularmente a la pantalla, hacia un corte, sale un área. Esa área es C, que eso no es nada para capacitante. Ese capacitor, cuando es más grande, cuando el capacitor eléctrico, cuando es más grande, tiene mayor almacenamiento. Igual, cuando el área grande del tanque almacena más líquido, almacena mayor energía. Entonces, el área del capacitor es C aquí. Ahora, H es potencial, involucra energía potencial. El nivel de líquido cuando aumenta adquiere mayor energía potencial. Puede ser energía potencial o no energía, la cual es energía, almacena energía. Entonces, ¿qué podemos imaginar en este tanque? Ahora, los economistas que dicen así, los economistas, su tanque es su billetera o su caja fuerte. Ese es el tanque, ahí almacenan. ¿Qué cosa cuál es su flujo de dinero? ¿No? Si aquí es flujo hidráulico, para ellos es flujo de dinero. Y aquí tienen su fuente de flujo de dinero económico. Fuente de flujo económico. Ingresa al depósito. A su caja fuerte. Parte de ese depósito se gasta, va afuera. Y parte se almacena en la guarda. Entonces, ¿qué dicen los economistas? Dinero que ingresa, una parte se guarda, se almacena, y otra parte se gasta, sale. ¿No? Y eso yo enseñé una vez a unos economistas que me dijeron, ya, muy bien. Así, mira, así. Nosotros queremos el flujo entrante es igual a lo que se almacena más el flujo que sale. Es lo mismo. O lo que es lo mismo. Flujo entrante menos flujo saliente es igual a lo que se almacena, lo que se ahorra. Hay una resistencia que no permite el paso del gasto. Una resistencia que no permite el gasto. Entonces, ¿cómo podemos devolver el PRI? Entonces, bajo esa premisa, el flujo entrante Q1 es igual a lo que se acumula más lo que se gasta. Ya. Se llama la media de la transformación o balance mágico, balance energético. El flujo que entrante es igual a lo que se acumula más se gasta, lo que sale. Entonces, la acumulación se da por la altura. Cuando la altura sube, quiere decir que hay acumulación. Cuando la altura baja, hay gasto. O sea, la variación de la altura es la que me dice si se está acumulando. Pero también la acumulación depende de la capacitancia o del área. Un capacitor cuando es más grande, como un electrolítico, ¿no? Acumula más. Igual que el tanque. El área del tanque, si es más grande, es mayor la acumulación. Y la variación de la altura es sinónimo de acumulación. Toda la variación. Todo eso es la acumulación. Entonces, ¿cómo puedo modelar? Ya casi se modeló ya estamos haciendo el tanque. Flujo entrante menos saliente en la acumulación. Ahí está. Flujo entrante menos flujo saliente es derivada de la acumulación.
Y hay otra. Corriente. Entre resistencia. No. Miento. Potencial, debo decir equivocado. Potencial H. Potencial H entre resistencia es corriente Q2. Potencial H involucra energía potencial, así como el voltaje involucra energía potencial también. H involucra energía potencial. Estoy hablando de energía, ¿no? Así, un poco para introducir esto. Digo que acá, potencial H entre resistencia y flujo es corriente Q2. Esto por la palabra H entre Q2. H entre Q2. Y esto es un fenómeno matemático de un sistema hidráulico. Lo que me pasa pasando la plaza. Ya. Pero, ¿qué ocurriría? Miren, si en vez de con 1, pongo y 1. Si quiero hacer un análogo eléctrico, porque este es algo de sistema hidráulico. Se me piden que haga un análogo eléctrico. Entonces, con 1, digo que es y 1. No, este con 1 es la fuente. Fuente de corriente. Entonces, digo, acá pongo y 1. Menos y 2. Es C derivada de B, potencial B. C derivada de voltaje con tiempo. Y digo, corriente 2 es potencial B, este es R. Este derivada de B, este es B. Tenemos un todo eléctrico. Con esta 2. Código de un circuito eléctrico. Vamos a ver. 1 menos 2 se deriva de H. Ahí está. No. 1 menos 2. Acá está. 1 menos 2. Corriente 1 más corriente 2. 1 caudal 1 menos caudal 2 es C derivada de H. Esto ya está como eléctrico, pero viene del sistema hidráulico. Una analogía es caudal con corriente. Capacitancia con área. Voltaje con altura. Potencial eléctrico, potencial mecánico. Resistencia eléctrica, resistencia hidráulica. Ahí está la analogía. O sea, en vez de le he puesto I, y en vez de H, en vez de potencial mecánico, le he puesto potencial eléctrico. Igual estas ecuaciones me salen del circuito eléctrico. Ahí está la fuente de corriente. Entonces, estos dos sistemas son análogos. No iguales, pero análogos. Si usted puede modelar un sistema hidráulico, puede hacerlo en forma eléctrica. Por hacer otras cosas, me meto pero así, ahí estamos. Ya, entonces, ahí está lo mismo. Ya. No, después que viene esto ya, la plaza, ¿no? Una vez que viene esto, toma un programa de la plaza, a los dos, con condiciones iniciales despreciables. Condiciones iniciales iguales a 0. Ya saben que no es así, pero se desprecia. Condiciones iniciales 0. Y la plaza acá, y tiene la función de transferencia. Y esto es álgebra, ¿no? Esto ya se llama modelo matemático. No es cierto, pero este es el modelo de un circuito eléctrico RC. RC es la constante en tiempo. RC es la constante en tiempo. No es un circuito eléctrico. RC. Ya. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cómo se hace las ecuaciones? Hay un modo de hacer las ecuaciones para que vean que no es difícil. Modelar, hay
que dedicarse. A ver, quiero hacer un ejercicio. Que está muy complicado porque... No. A ver. Está bien, pero para que vean que no es tan complejo. Sí, yo le voy a dar un ejemplo muy simple. Tengo un circuito hidráulico más complicado. Ahí. Está la solución, pero voy a... ¿Cómo sería acá, por ejemplo? A ver, mentalmente, ya mentalmente, diría así, para el primer tanque. Diría, su ecuación sería Q1 menos Q2 es igual a C1 derivada de H1. Derivada de H1 de T, ¿no? Y la otra sería H1 entre R1 es igual a Q2. Estas dos ecuaciones. ¿No? La conservación, la ley de la conservación. Flujo entrante, 1 menos flujo saliente, 1 menos Q2 es C1 derivada de H1 de T. Y la otra es H1 entre R1 es Q2. Toma la forma de la plaza, ya está. Aquí, abajo. Aquí sí hay dos capacitores. Aquí arriba hay un solo capacitor, aquí hay dos capacitores. O sea, dos almacenadores. A ver, sería así. Bueno, al primer tanque, hay dos ecuaciones. El primer tanque, Q2 menos Q3. ¿Ya? Para el tanque 2, Q2 menos Q3. Si es igual a C2 derivada de H2 de T. Flujo entrante Q2 menos flujo saliente Q3. Q1 menos Q3 es la acumulación. C2 derivada de H2 de T. La otra ecuación sería aquí, en R2 sería, como la corriente Q3 va para la derecha, sería H2 menos H3 entre R2 Q3. O sea, voltaje 2 menos voltaje 1, voltaje 3, voltaje 2 menos voltaje 3, la diferencia de voltajes entre R2 y corriente Q3. Ya, igual pues acá no. Igual acá sería un flujo entrante Q3. Q3 menos Q1, flujo saliente Q1. Q3 menos Q1 es igual a C3 derivada de H3. Derivada de H3 de T. Flujo entrante, flujo saliente. Y aquí sería H3 entre R3, Q4, creo que es Q4, ¿no? Voltaje H3 entre resistencia R3, Q4, corriente 4. Así nomás. Pero bueno, porque hicimos lo de primer ciclo, ¿entiendes? Acá está, pero ya. A ver, acá está. Se me ha traspapelado, ¿verdad? A ver, para el primer tanque. Miren, aquí está en la plaza. Miren, para el primer tanque hacemos el balance másico o energético, como le llaman. Q1, flujo entrante. Q1 menos Q2, mirando acá a la izquierda. Q1 menos Q2 es igual a C1 derivada de H1. Acá está. C1 derivada de H1. ¿No? Y después H1 entre R1, Q2. H1 entre R1, Q2. Ahí está. Otro tanque igual. Flujo entrante menos flujo saliente. Q2 menos Q3 es igual a C2 derivada de H2. Acá está. Y por último, la resistencia es H2 entre R2, Q3. Así nomás. Directo en la plaza. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora vamos a entrar a sistemas térmicos. Veo, si no me preguntan, entonces ya todo está... El alumno que está contestando, ¿cómo se apellida? El alumno que está contestando, ¿cómo se apellida? ¿No me escucha? ¿Ah?
Cárdenas, profe. Cárdenas eres, ¿no? ¿Tu nombre es tu nombre? Kevin. Esteve. Kevin. Kenny. Ya. ¿Qué tal, Kenny? ¿Cómo va? Tú sí estás entendiendo, no sé por qué. De repente te lees, tienes experiencia, pero yo estoy preocupado por el resto. Como veo que no dice nada, entonces yo estoy suponiendo que ya está claro. Pero siempre es bueno preguntar. A no ser que lo tenga fácil. Ya. Vamos a ver otro paper. Que también a ver. Ah, ese de ahí. Ya. Jóvenes, aquí tenemos 3 hornos. Son 3 hornos. El horno 1 tiene una temperatura 1 y una capacidad térmica 1. Capacitancia térmica. Una capacidad térmica, capacitancia. El horno 2 tiene una temperatura T2 y una capacitancia térmica C2. El horno 3, temperatura 3 y una capacitancia térmica de C3. Ya. Pero entre el horno 1 y el horno 2 están unidos y hay una resistencia entre ambas. Pues esa resistencia fluye un calor, flujo de calor Q1. Como decir flujo de electrones por la resistencia, así, flujo de calor. Entre el horno 2 y 3, flujo de calor Q3. Y entre el horno 3 y 1, un flujo de calor Q2. La fuente es Q0. La fuente de calor es un Q0. Entonces, aquí hago lo mismo, ¿no? Como este es un elemento capacitivo, se tiene que acumular. Entonces le aplico la ley pues ¿no? de la conservación. Digo, a ver, flujo entrante Q sub 0 menos flujo saliente Q1 menos Q2 es igual a la acumulación. ¿Cuál es la acumulación? C1 por derivada de T1. Ok, la variación de T, temperatura, significa que se está acumulando. Si la variación es para arriba, significa que hay acumulación de calor. ¿No? Entonces, en la variación de la temperatura es como decir la variación del potencial. Es análogo. Entonces, ¿qué puedo decir? Q sub 0 menos Q1 menos Q2 es igual a C1 por la derivada de T1. Repito, la ecuación de la conservación. Q sub 0 menos Q1 menos Q2 es igual a C1 derivada de T1. Ahí está. Ahí está la primera ecuación. C1 derivada de T1 es el Q sub 0, flujo entrante menos flujo saliente. ¿Ya? Para el tanque 2, flujo entrante Q1, flujo saliente Q3. Entonces, Q1 menos Q3 es C2 por la derivada de T2. Ya está. Q1 menos Q3, C2 por la derivada de T2. Para el tanque 3, flujo entrante Q2, flujo entrante Q3. O sea, Q2 más Q3 es igual a C3 por la derivada de T3. Ahí está. Q2 más Q3, C3 derivada de T3, ya está. Ahora, entre tanque y tanque,
Entre capacitor y capacitor hay una resistencia. Entonces, ¿qué digo? Potencial 1, como la corriente va a la derecha, digo, potencial 1 menos potencial 2, diferencia de potencial, T1 menos T2, ¿no? Entre R1 es Q1, corriente Q1. Potencial 1 menos potencial 2 entre resistencia 1 es corriente Q1. Entonces, ya, T1 menos T2. Acá está, T1 menos T2 entre R1 Q1. ¿Eh? Acá como es T2 menos T3 entre R3 Q2. Ahí está, ¿no? Como ustedes ven, ese es un jueguito, pues no es ¿no? Pero sí, eso sí, tienen que identificar. Ahora, yo les puedo dar, a ver, en vez de darle tres tanques de calor, le doy 3 tanques de aire. O si quieren 3 tanques de gas. O si quieren 3 tanques de aceite. Les puedo dar en la primera parte. Hace frío ya. ¿No? Eso es lo que tienen que hacer ustedes, resolver problemas, mejor. ¿No? Aquí como ven es facilito, sencillo, ¿no? Tienen que aplicar esto, ¿cómo eso le llaman? Tienen que, no sé cómo le llaman. Tienen que aplicar esto a cualquier otro sistema. ¿No? Ya no a lo que está acá, sino a otro sistema. ¿No? Bueno, eso ya no es otra cosa. Bueno, me quedaría hacer problemas con motores. Ya no falta mucho. Me voy a quedar en... A ver, ¿qué me estaría faltando? Motores. Bueno, mientras dure eso, vamos avanzando un poquito, ¿ya? Los motores los voy a dejar, como ya no hay... Porque motores demora como 1 hora. Porque hay 2 tipos de motores. Más bien voy a avanzar un poco en cómo podemos reducir el diagrama de bloques. ¿Han hecho con el profesor de teoría ya reducción de bloques? Alumno, Esteve. Alumno Esteve. ¿Han hecho ya así de cómo se reduce bloques? Sí, pues solo que no puse ningún ejemplo, solo teoría. ¿Ya han hecho? Sí hemos hecho. Ah, ya. Entonces voy a avanzar en esto porque eso de motores necesitan más cosas, ¿ya? Y la práctica no la voy a tomar la otra semana, sino la subsiguiente. Vamos a estar 1 semana más para clase. Ya. Entonces, aquí voy a resolver un problema, cómo se reduce. Una vez que, aquí vemos que ya los modelos, ¿no? Involucran bloques, pues, ¿no? Ya de aquí, de estas ecuaciones que hemos visto, pueden ya ser bloques, tomando la plaza, ¿no? Sale un montón acá. ¿No? Este es un ejemplo ya, cómo se hacen bloques. Ahora, se trata de reducir todo esto a un solo bloque, equivalente entre la entrada de referencia y la salida controlada. Se trata de eso. Y para eso hay reglas, lo que se llama álgebra de bloques. ¿Ya? Entonces, como ya han hecho en teoría, yo voy a hacer frente ya. Entonces digo acá, por ejemplo, quiero reducir esto, por ejemplo. Este es un examen de una universidad de España. Para que vean, los españoles no son nada de temer. Igual que nosotros, hasta menos. Es una universidad de España, a ver. Dice, simplifique el diagrama de bloques para obtener la función de transferencia C entre R. O sea, entre C, la salida controlada C y la referencia R, tiene que haber un solo bloque. 4 puntacos. C entre R. Yo le pondría un puntito o 2 puntitos. Los españoles, pues no. Ya, entonces, a ver.
El sistema de control, ya conocemos que este es el detector de error, cada bloque, función de transferencia. Dentro de cada bloque tiene su función de transferencia. Esta es la variable de salida, este es un sumador. Aquí es más menos y aquí es más. Sumador también, ¿no? Ya. Este punto que ven ahí es un punto de derivación. O sea, cuando vean un punto así, quiere decir que la señal que viene, si llamamos a esta señal de acá error, ese error viene acá, se va para la derecha y se va para arriba. O sea, la misma señal de este punto sale a la derecha y sale arriba, para arriba. Se llama punto de derivación o punto de bifurcación. Aquí también hay otro. La señal que sale del bloque G se va para la derecha y se va para abajo. Se deriva. Se bifurca. Entonces, para tener un bloque conocido, así como estamos nosotros viendo, este punto me está molestando. Este punto está ahí, me molesta. Porque si no estuviera esta rama, estos dos bloques, yo puedo hallar un equivalente con estos dos bloques. Si no estuviera esta rama que está arriba, ¿no? Y hay una fórmula para hallar acá, estos dos bloques. Cuando los bloques son realimentados, hay una fórmula. Entonces, este punto de derivación me molesta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por eso se llama álgebra de bloques. Voy a pasar este punto a la derecha. Como un artificio, no en álgebra. Al pasar el punto a la derecha, esta señal se altera, porque no es igual que la señal salga de acá o que salga de acá. Si yo lo paso a la derecha, por comodidad, esta señal se altera. Y para que no se altere esta señal, tengo que afectar este H1. Tengo que compensar este H1. ¿No? Ya. Entonces, lo vemos acá mejor. Acá también. Este dibujo de acá arriba es el mismo que este. Lo vemos acá. Entonces, ¿qué hago? Este punto lo paso a la derecha. Ya. Este punto acá ha pasado a la derecha. Y me queda esto. Como este punto pasa a la derecha, me queda esto. Pero si ustedes ven, este bloque ha sido afectado por G, por el inverso de G. Ya no es H1, sino es H1 entre G. Entonces, cuando tengan un punto y pasan el punto de derivación a la derecha, tienen que afectar esta H por el inverso de G, por el inverso del bloque. Entonces, H1 entre G. Solo así pueden ser equivalentes. Porque si yo paso el punto a la derecha sin afectar este H1, no es igual, no es equivalente. ¿Ya? Te repito, al pasar este punto a la derecha, esta señal se modifica. Y para compensar hay que modificar H1. Pues H1 entre G. Ya. Ahora sí, estos dos bloques son bloques realimentados. Y hay una fórmula. Desde R a este punto hay una fórmula. La fórmula es G entre 1 más GH2. Acá está. G entre 1 más GH2. Es la fórmula para cuando un sistema es bloque realimentado. G entre 1 más GH2. Acá está. G entre 1 más GH2. Y de aquí para la derecha, de este punto hasta C, aquí hay dos bloques que están en paralelo. Aquí hay dos bloques, H1 entre G, y aquí esta línea es un bloque que vale 1. Cuando hay una línea sola, es un bloque unidad, vale 1. Y como están en paralelo, se suman. La función de transferencia desde este punto hasta C sería la suma, sería 1 más H1 entre G. Acá está. 1 más H1 entre G. Y los dos bloques están en serie ahora, están en serie. Por lo tanto, la función de transferencia entre R y C es el producto de ambos, que es este. Si no hay ningún error de impresión, es este el resultado. Entre R y C, un solo bloque. 4 puntacos. ¿No?
Pero para nosotros esto no debe ser papayita. ¿No? Como dicen los matemáticos, papayita. Ya. Veamos otro ejemplito, ¿no? Yo creo que ese ejemplo es el sencillo. Ese no me gusta, esto me gustó muy. Ahí ya tengo otro. Pucha, pero no lo tengo. No está acá. No está acá. A ver aquí. A ver este, ¿ya? No se ve bien. No se ve, ya. A ver. Esto sale de un sistema de nivel de líquido. Esto, por ejemplo, Q es el caudal de entrada, Q1 es el caudal en el tanque 1, C1 es la capacitancia o el área del tanque 1, R1 es la resistencia del flujo, H1 es nivel H1, H2. Si hay H1, H2 quiere decir que hay dos tanques, ¿no? Q2, ¿ves? ¿Ya? O sea, ustedes han hecho su ecuación de conservación de un tanque y han llegado a este diagrama de bloques. ¿No? Se puede llegar a ese. Entonces, ¿cómo se simplifica? A ver, primero este punto de acá me está molestando. Porque si este punto lo paso a la derecha o lo paso a la izquierda no me conviene. ¿Eh? Yo quiero tener estos dos bloques en serie. Y si les tengo en serie, ya tengo acá desde este punto, desde Q1 hasta esta salida Q2, tengo un solo bloque realimentado. Entonces me conviene pasar esto a la derecha. ¿Ya? Y si paso a la derecha, la señal a la derecha se va a afectar. Entonces, ¿qué pasa? Lo afecto por esto, por el inverso de este bloque, o sea, por R2. Si paso este punto a la derecha, la señal aquí sería multiplicado por R2 acá. Tengo que poner un bloque de R2. Y queda así. A ver, ¿dónde está? Esto pasa a la derecha. No está, a ver, no lo tengo. A ver, creo que está acá. Acá, esto es lo mismo que esto. Ya, eso lo vamos a hacer, es cierto. Pero primero vamos a seguir lo que está ahí esto se vamos a hacer, pero esto lo vamos a pasar a la derecha, pero después. ¿Ya? Por ahora parece que. Ya, primero haz esto. A ver, repente. Uno entre R2. Lo deja igual todavía. Bueno, ya. Entonces, eso se puede hacer, lo podemos hacer al final. Pero por ahora vamos a empezar aquí, ¿ya? Para poder explicar bien este detalle. Ya, primero miren, así como este punto perturba, no deja trabajar, porque tendría que pasarlo a la derecha. A la izquierda no, porque se complica. Para que estos dos estén en serie, tengo que pasarlo a la derecha. Es un criterio. El otro es de que estos dos bloques que estoy marcando acá, uno entre SC1, entre uno entre R1, tampoco están en serie. Pero podrían estarlo si yo este sumador lo paso a la izquierda. ¿No? Entonces, ya tengo estos dos en serie. Y puedo hacer algo. Entonces, lo primero que es pasar este sumador a la izquierda. ¿Ya? Si paso este sumador a la izquierda y el bloque a la derecha, esta señal se va a afectar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Multiplico esta señal por el inverso de este bloque. Ya nos afecta. Entonces, voy a pasar el sumador. Este sumador acá lo paso a la izquierda, el bloque a la derecha. Pero tengo que afectar acá por el inverso de este. O sea, por SC1. Ahí está, por SC1. Y el sumador pasó a la izquierda.
De tal manera que los otros dos quedan en serie. ¿Ya? ¿Sí? Esto pasó a la izquierda. Y esta señal de arriba se afectó por el inverso de este bloque, SC1. Ahí está, SC1. Los dos se quedan en serie y ahí está, ¿no? Este menos pasó acá, a la izquierda. Este más menos. ¿No? Ahí está. Este punto está igual. Después esto lo vamos a pasar para la derecha también. ¿No? Entonces tengo estos dos en serie. Y aquí son dos sumadores en serie. Puedo aplicar la propiedad de la asociativa, creo que le llaman. Asociativa, no sé, pero asociativa. Quiere decir que la señal que sale acá es igual si esta suma está aquí o si esta suma la pongo acá, antes. Es otra cosa. Entonces, puedo hacer una cosa. Este sumando lo puedo pasar acá antes. Y este sumando de acá lo puedo pasar después. Al final el resultado en este punto es igual. Esa es la propiedad de la suma, ¿no? O sea, este sumando lo paso acá antes. Y este sumando lo paso acá. Y eso me va a simplificar. Porque así como está, me está estorbando. Este sumador me está estorbando. Porque si yo lo saco de ahí, puedo hacer, aquí tengo un sumador, aquí dos bloques en serie y realimentado. Se simplifica, ¿no? Si esto lo saco. ¿Ya? Entonces, vamos viendo cómo queda. Hasta ahí. A ver. Entonces, ¿cómo vamos? Ya. Entonces, hasta acá está claro. Ahora, como dije al inicio, ¿no? Este punto lo voy a pasar a la derecha. Pero pasar a la derecha, acá tiene que afectarse por el inverso de 1 entre R2. O sea, acá se afecta por R2. Entonces, este punto ha pasado a la derecha. Acá está. Punto ha pasado a la derecha, afectado por R2. Este R2 ha pasado para acá. Hasta ahí está, esto está igual, está igual. ¿No? Ya voy viendo que aquí hay dos bloques en serie. Acá también hay dos bloques en serie. Pero esto me está molestando porque esto no me deja. Entonces, ¿qué hago? Este punto lo voy a pasar acá, antes. Y este punto lo voy a pasar después. Y tengo esto. ¿No? Este punto ha ido para primero, acá arriba, acá arriba. ¿Ya? Y este otro punto ha ido abajo. Todo un intercambio de sumandos. No se altera la respuesta acá. ¿Pero qué he ganado? He ganado, aquí ya puedo simplificar. Estos dos están en serie, los multiplico. Y de aquí hasta acá es realimentado. ¿No? El bloque realimentado tiene su fórmula. De aquí hasta acá. Entonces, de este punto que estoy marcando hasta acá, hay un solo bloque ya. Se puede simplificar un solo bloque. Y también, de aquí, de este punto Q1 hasta afuera, también ya esto se puede simplificar. Porque acá están en serie y realimentado. O sea, de todo esto sale un bloque, de todo esto sale otro bloque. Y los dos están en serie, realimentado por arriba. ¿No? No se nota, pero de todo esto sale un bloque. De todo esto sale otro bloque, son dos. Y tres bloques. Un bloque acá, otro bloque acá y un tercero arriba. Ahí está. Un bloque acá, otro bloque acá y un tercero arriba. ¿Ya? Esto se voltea y ya sale acá. O sea, esto de arriba es lo mismo que esto. Se multiplican estos dos
y tengo un sistema realimentado. Para el sistema realimentado se conoce la fórmula, ¿no? Conoce la fórmula para el sistema realimentado porque tiene que haber hecho el profesor de teoría. Entonces, como pueden ver ustedes, es ¿no? El álgebra de bloques es tiene que ver nomás, ¿no? Y les recomiendo siempre los puntos de derivación pasarlos a la derecha. Lo pueden pasar a la izquierda, pero se van a hacer un nudo ahí. Tienen que buscar que los bloques estén en serie o en paralelo. O realimentado también. Por eso, si yo paso al punto a la derecha, aquí tengo dos bloques en serie y encima realimentado. Igual acá, ¿no? Tengo que mover. Este sumador no puedo pasarlo a la derecha. Por lo general, los sumadores se pasan a la izquierda y los puntos de derivación a la derecha. Porque los controles son así. En la izquierda está el sumador y en la derecha está el punto de derivación, bifurcación siempre. Había un problemita que no lo tengo ahorita, pues hay tiempo. Ya no hay tiempo. Bueno, eso es... Hay más cositas, pero... Acá hay algunos problemas que ya están resueltos, jóvenes. Por ejemplo, este ya está resuelto, ¿verdad? Simplificar el diagrama, ¿no? Igual nomás, pero ¿no? Siempre, mire, este punto de derivación no se puede pasar a la izquierda. Siempre tiene que ir más a la derecha, ¿verdad? Aquí los sumadores también. O sea, cuando los dos sumadores están en serie, te dan la oportunidad de intercambiar sumandos, ¿no? Bueno, aquí este sumador molesta, ¿no? Porque si yo saco al sumador de ahí, lo cambio de posición, estos dos bloques me quedan en serie. Si esto lo paso a la izquierda, estos dos me quedan en serie, ¿no? Aquí te juntaron, los tres sumadores están juntos. Y los sistemas de control siempre tienen los sumadores a la izquierda. O sumadores, o diferenciadores, ¿no? Diferencial. ¿No? Es sencillo. Ahora, si tienen dos entradas, porque ustedes mismos lo resuelven porque está resuelto. Si tienen así dos entradas, ¿está? Acá, por ejemplo, ¿no? Tienen dos entradas, B sub A y beta. Dos entradas y dos salidas. Entonces, utilizan el concepto de la superposición, porque es sistemas lineales trabajamos. Esta salida, H entre B sub 0 y H entre beta. Acá está. H entre B sub 0, H entre beta. Uno por uno. Cuando hacen H entre B sub A, H entre B sub A, el beta es 0. Lo anula. Y determinan H entre B sub A y QS entre B sub A. Acá está. H entre B sub A, QS entre B sub A. Y si quieren hallar H entre beta o QS entre beta, anulan el B sub A. O lo hacen uno por uno. Primero anulan una entrada, trabajan con la otra. Después anulan la otra y trabajan con la anterior. Uno por uno. Y le va a salir 4 funciones. Ya, dos entradas para BA, dos funciones para BA y dos para beta. Y la salida es H y Q, ¿ya? Entonces, hacer multivariable es lo mismo que hacer función transferida univariable, pero uno por uno. Ya, se acabó, jóvenes. La próxima voy a continuar. La subsiguiente ya la tomo práctica. ¿Alguna pregunta?
Profesor, ¿con qué libro se está guiando? ¿Un libro para que nos ayude sobre el tema? Para practicar sobre todo. ¿Qué quieres? ¿Un libro? ¿Una recomendación de libro? Sí, profesor. Ay, pues el profesor no le da teoría. Libro de Ogata. Pero el libro de Ogata, mira, Ogata es matemático. No le va a hablar así como estamos haciendo. Es matemático, él no conoce de sistemas. Así al full, no, porque es matemático. En ecuaciones diferenciales, diagrama de bloques, función de transferencia, es buen libro. Pero si tú quieres ya entrar más a la cuestión ya tecnológica, ya no entra la bata. Es un defecto. Pero diagrama de bloques, función de transferencia, todo eso sí tiene. Y otro libro es un libro de Kuo, Benjamín Kuo, y Richard Dorff. O sea, todos los libros tienen lo mismo, porque el programa de sílabos es el mismo. Lo que pasa es que depende ya. Ogata es matemático y lo enfoca más matemático. Los otros libros son un poco más prácticos. Cualquier libro. Todos tienen lo mismo. Pero ya les digo, no. Cada uno lo enfoca de acuerdo a su especialidad, ¿no? Richard Dorff es un libro. Y el otro es Benjamín Kuo y Kazuhiko Ogata. Después hay un montón de libros. Listo, jóvenes, entonces cerramos. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Una consulta, ¿las presentaciones también las va a compartir? Por supuesto. Acá hay problemas resueltos, hay todo, sino que ustedes, no sé. A veces he tomado de ahí mismo, mira, de estos mismos papers he tomado. Pero claro, igualito no. Tomé, por ejemplo, para que vean este problema. ¿Dónde está? No sé si está acá. Ah. Tome, mira, para que vean. Tome este problema. Allá en el modelo matemático, primero escribe las ecuaciones diferenciales y después los diagramas de bloques y funciones de transferencia. ¿Ya? Ya. Y le di esto. O sea, le di esto. A ustedes también le voy a dar igual. Le di este. Este es el diagrama. Ve, ahí está la entrada, está el amplificador diferencial, preamplificador, amplificador de potencia, el motor, igualito. Amplificador diferencial, la referencia, el motor, amplificador de potencia. Acá están los dos. Los engranajes, todo. ¿Por qué esto es? Ahí están los engranajes, ¿ves? Engranaje acá, engranaje y retroalimento. Ya. Y les pedí, escriba las ecuaciones diferenciales. Haga el diagrama de bloques y determine la función de transferencia entre la salida y la entrada. La salida es teta 0. Se pide controlar teta 0 acá. Ángulo de azimut teta 0 con teta i como referencia teta i. Tienes potencia. Todo. Ya. Le dije, hágalo literal. O sea, para evitar calculadora, que usan la calculadora, hágalo literal. O sea, los parámetros son JL, KA, K1. El motor también tiene un montón de parámetros. No le den ningún valor. Hágalo literal, completo. Como le dije, hágalo literal, copiaron esto y le pusieron las letras que están acá. Y ya, profesor. Yo no he pedido eso. Yo he pedido determinar la función de transferencia de forma literal. Mira, igualito lo copiaron. ¿Cómo el profesor les ha dado un paper y le va a tomar igualito el problema? Mejores. Entonces, si yo les estoy dando algo, tienen que desarrollarlo, pues. Pero todavía falta una clase. Tienen que por lo menos desarrollarlo para aprender, pues, ¿no? Y una vez que aprenden, aplicarlo a la solución de problemas. Listo, jóvenes. Entonces, todavía continuamos una semana más y la siguiente ya les tomo. Ya, entonces, a ver ese alumno, pues que hay un alumno que me asesore, ¿no? Por favor,
¿Cómo puedo mandar un solo, digamos, un solo paper, un solo video y que de ahí todos lo recojan, ¿ya? Para la otra semana ya quiero que me expliquen. Uno de ellos, entonces para hacerlo, porque yo no tengo mucho tiempo para hacer eso. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, entonces...